Ya estamos. Creo que ya estamos, a ver si. Buenas noches a todos. Muchas gracias por conectarse a nuestro webinar por el aniversario de Multiplay. Son 16 años de aniversario y estamos muy felices y orgullosos y queremos celebrar este aniversario con todos ustedes, con nuestros clientes. Y es por eso que hemos preparado con tanto trabajo y dedicación este webinar para que ustedes lo puedan disfrutar y seguir aprendiendo. Antes de empezar el webinar, vamos a darles una breve introducción sobre la empresa. Vamos a comentarles rápidamente quiénes somos, sobre la innovación y la tecnología en la empresa, sobre nuestra presencia en eventos, nuestro catálogo de productos y ya finalmente pasaremos al tema de este webinar, que es la pérdida de retorno óptico y reflectancia. Entonces, veamos rápidamente quiénes somos. Nosotros somos una empresa de telecomunicaciones que ya tiene 16 años en el mercado y acá están unas breves palabras de nuestro gerente general, Basilio Álvarez. Él fundó la empresa en enero del 2008 y bueno, esta empresa floreció a través de la experiencia que él tenía en sus 33 años trabajando en Telefónica o Movistar del Perú, que en su momento era la octava empresa más grande del mundo de telecomunicaciones, ¿no? Y en base a esta experiencia, nuestro gerente general pudo fundar la empresa y hacerla crecer, ¿no? Él al momento sigue teniendo bastantes objetivos, bastantes sueños con la empresa. Uno de los sueños que tenemos es seguir creciendo en aspectos importantes de innovación y responsabilidad social. Asimismo, también usar nuestra experiencia en Multiplay para poder entrar a otros países. Ya estamos entrando a países como Bolivia y tenemos también planificado entrar a México. Asimismo, también nuestro sueño es que globalicemos la perspectiva de nuestro equipo y colaboradores sobre la fibra óptica, ¿no? Ya que nosotros siempre nos gusta sembrar conocimiento a través de las charlas y talleres en universidades e institutos. Y bueno, siempre tenemos esa perspectiva de seguir compartiendo nuestro conocimiento de fibra óptica con los demás, ¿no? Y asimismo también otro sueño que tenemos es siempre de impulsar la innovación a través de la automatización de procesos, que también es un pilar que tenemos en la empresa. Siempre nos preocupamos por la tecnología y por cómo mejorar nuestros procesos, que ya les iré comentando más adelante. Entonces, estas son nuestras 4 fortalezas en la empresa. La primera fortaleza que tenemos es que nosotros hacemos despachos diarios. Nuestros envíos son casi instantáneos, ¿no? Los enviamos a través de la agencia de preferencia del cliente y nuestros envíos siempre son con guías y con claves. De hecho, también nuestro almacén está ubicado en una zona muy céntrica, lo cual permite que estemos cerca a diferentes agencias de transporte. Entonces, esto hace que el envío sea mucho más rápido para provincia. Asimismo, nuestra zona fortaleza también es el equipo de soporte que tenemos. Tenemos un equipo dedicado a full time al soporte técnico de los equipos. Es decir, si es que nuestros clientes necesitan apoyo sobre cómo usar algún equipo o necesitan aprender algo relacionado a la fibra óptica o necesitan alguna asesoría antes de comprar algún equipo, pues tenemos un equipo dedicado a eso, que brinda este soporte técnico a nuestros clientes. Asimismo, otra fortaleza que ya les mencionaba es sobre la innovación de procesos. A nosotros nos encanta mucho la tecnología, estamos constantemente innovando y siempre buscando la forma de cómo mejorar y automatizar nuestros procesos. Nosotros también tenemos nuestro propio sistema RP que ha sido desarrollado in-house en nuestra propia empresa y esto nos permite que podamos, que este sistema sea muy flexible a los procesos que tenemos en la empresa, ¿no? Y finalmente, nuestra cuarta fortaleza es búsqueda del talento. También estamos en una constante búsqueda del talento en el sector de telecomunicaciones y también de tecnología. Y siempre estamos buscando colaboradores que estén abiertos a aprender, abiertos a innovar y que estén de la mano o alineados con la filosofía y con los valores que tenemos en la empresa. Para comentarles brevemente de nuestro equipo, en nuestro equipo tenemos diferentes áreas. Tenemos las áreas de logística, comercial, soporte al cliente, sistemas de tecnología y marketing.
No somos un equipo muy grande, como verán, somos menos de 20 personas, sin embargo, somos bastante jóvenes, nos caracterizamos por tener menos de 35 años, todos somos muy jóvenes, algunos recién egresados de la universidad, entonces todos estamos con muchas ganas, con muchas pilas de seguir aprendiendo y de aplicar todos los conocimientos que hemos aprendido en los proyectos de nuestros clientes. Estas son nuestras sedes, tenemos dos sedes. Nuestra primera sede es en Petituars 3629, en San Isidro, que es una zona muy céntrica también, que está cerca al Centro Financiero de San Isidro. Y asimismo también contamos con un almacén que está ubicado en Surquillo, en la calle San Alberto 277. Desde aquí es donde realizamos todos los despachos y bueno, como les comentaba, cerca a esta sede de Surquillo hay bastantes agencias de transporte, lo cual nos permite hacer los despachos casi instantáneos, ¿no? Entonces, invitamos a todos nuestros clientes, a todos ustedes a visitarnos, ya sea en nuestra sede de San Isidro o en nuestra sede de Surquillo. Ahora les comentaré un poquito sobre la innovación y tecnología que realizamos en Multiplay. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de todo lo que se ha avanzado en innovación en la empresa. A la par de las telecomunicaciones, nosotros también nos gusta mucho potenciar el tema de la tecnología. Es por ello que nosotros hemos desarrollado nuestro propio sistema ERP, ¿no? Y dentro de este sistema tenemos diferentes módulos, como el módulo de marketing o el CRM, módulo de ventas, logística, módulo de laboratorio, soporte al cliente, de calidad, ¿no? Y todos estos módulos están integrados. Es decir, que toda la información que recibimos de las diferentes áreas está integrada en una sola información, lo cual nos permite poder sacar insights de toda esta información y tomar mejores decisiones por parte de gerencia y así finalmente atender mejor a nuestros clientes, ¿no? Atenderlos más rápido o darles productos de mejor calidad, ¿no? Entonces estamos de verdad muy orgullosos de este sistema que hemos desarrollado, que todavía sigue en proceso. De hecho, el CRM ha sido uno de los últimos módulos que hemos desarrollado, que es más que todo el Customer Relationship Management, que nos ayuda a mejorar las relaciones que tenemos con los clientes, ¿no? A conocerlos mejor. Entonces, este sistema es un sistema que todavía está en progreso y seguimos diseñando más y más módulos para siempre seguir mejorando nuestros procesos con el objetivo de darle una mejor atención, un mejor producto a todos nuestros clientes. Ahora conversamos sobre nuestra presencia en eventos. Hemos asistido a muchos eventos. De hecho, los eventos más grandes en Perú en telecomunicaciones son la cumbre APTC, que se lleva normalmente en abril, si no me equivoco, abril o agosto. Y también asistimos a todas las expos ISPs. De hecho, este año vamos a asistir a la Expo ISP que es ahora en febrero, el 22 y 23 de febrero vamos a estar ahí, que es en el Centro de Convenciones de SAN. Vamos a estar en el stand 31, así que los invitamos a todos a que nos visiten en el stand 31. Y asimismo también este año también seremos partes de la cumbre APTC. Asimismo, también brindamos bastantes talleres y webinars a nuestros clientes. Como les comentaba, a nosotros en la empresa nos encanta compartir el conocimiento, nos encanta ir de la mano con el cliente, no dejarlo abandonado y siempre estar con el cliente, ¿no? Y si el cliente necesita alguna asesoría antes de comprar algún producto, pues nosotros les podemos brindar esa asesoría. Y si luego de comprar los productos necesitan saber cómo usarlos o tienen alguna duda, pues nosotros estamos ahí detrás del cliente tratando de darles el apoyo máximo. En el lado izquierdo podemos ver unas fotos de un taller que hicimos presencial en Ventanilla. Y bueno, Ventanilla de nuestra oficina, como saben, está un poco lejos y con el tráfico aún más. Pero aún así nosotros decidimos ir, ¿no? Decidimos ir y brindar este taller, esta capacitación a nuestros clientes, ¿no? Porque nuestros clientes son muy importantes para nosotros, entonces estamos dispuestos a brindar taller presencial o virtual a todos nuestros clientes. Entonces, ya para terminar esta primera parte sobre la empresa, ya finalmente les comento sobre nuestro catálogo de productos. Nosotros vendemos toda la gama de productos para una red FTTH, desde la planta interna hasta el usuario final.
En banda interna vendemos diferentes OLTs en marca Huawei, ZTE, Home. También tenemos transceivers, también tenemos las tarjetas. En el área de planta externa tenemos fibra óptica ADCS de 6, 12, 24, 48 y 96 hilos. Asimismo, también tenemos el cable ASU de 4, 6, 8 y 12 hilos. Y finalmente el cable drop de 1, 2 y 4 hilos. En la parte de accesorios y mufas, tenemos las cajas de empalme, tenemos los pump power meters, fusionadoras, tenemos cajas NAPS, los microscopios. Y finalmente, en la parte de clientes finales, tenemos ONTs, ONTs con KTV, ONTs con Internet, tenemos Bridge, también tenemos los patch cords. ¿Sí? Entonces, nosotros vendemos toda la gama de productos para una red FTTH desde inicio hasta fin. Y ya ahora sí, para empezar ya el webinar y el tema de este webinar, ¿no? Que es la pérdida de retorno óptico y reflectancia, le doy pase a mi compañero Paul, y quien nos va a explicar sobre este tema. Paul también tiene mucha experiencia en telecomunicaciones, él es ingeniero de telecomunicaciones, entonces los dejo en buenas manos para que él nos enseñe sobre este tema. Gracias, Stephanie, gracias. Muchas gracias por el pase. Bien, bienvenidos con todos, bienvenidos al webinar que estamos brindando aquí en Multiplay, que esto es producto para ustedes y espero que lo disfruten y qué mejor aprender. Vamos a hablar un poco de lo que es una reflexión, las causas y problemas que puede ocurrir en base a esta reflexión que ocurre, ¿no? Impacto en los componentes, inspección de los componentes, algunos tests que hemos realizado y bueno, las recomendaciones finales en base a todos estos problemas que pueden acaer en lo que es fibra óptica. A ver, primero hablemos y preguntémonos qué es la reflexión. Aquí es un gráfico básico de un rayo incidente, ¿no? Y ahí podemos ver lo que es la reflexión en un plano. Pero cuando hablamos de fibra óptica, pues aquí hice un concepto, un resumen de este concepto para que puedan entenderlo tranquilamente, es que se refiere a la pérdida de señal que ocurre cuando la luz viaja a través de una fibra óptica y esta rebota debido a grandes cambios que pueden ocurrir en el medio de transporte. Esta reflexión puede afectar la calidad de la conexión, por lo que nosotros siempre tratamos y utilizamos conectores y empalmes adecuados para minimizar este fenómeno y así pues hacer un poco más eficiente la transmisión de datos a través de la fibra. Básicamente la reflexión es esa, ocurre por pequeños cambios que hay justamente en la fibra. Puede ocurrir el fenómeno de Rayleigh, que se refiere básicamente a la dispersión de la luz que ocurre naturalmente en la fibra óptica debido a las irregularidades que puede ocurrir en la composición de justamente el vidrio interno. Esto provoca diferentes longitudes de onda y hace de que viajen ligeramente distintas. Este fenómeno puede afectar en la calidad de la señal al dispersarse la luz, lo que gestiona utilizando técnicas como la modulación y uso de amplificadores ópticos para mantener un poco la transmisión eficiente, ¿no? A lo largo de la fibra óptica. Como podemos ver aquí, justamente en este pequeño video que hemos puesto para ustedes, podemos ver ciertas partículas dentro de la fibra que justamente hacen esa reflexión. Y es justamente, vale la redundancia, lo que afecta a los equipos que tenemos. Y esto de acá se llama el fenómeno de Rayleigh. También puede ocurrir pues el fenómeno de Fresnel. Este fenómeno pues se refiere a la difracción y reflexión de las ondas cuando encuentran un borde o una obstrucción en su camino. En el contexto de lo que nosotros estamos hablando, de lo que es la fibra óptica, pues se puede observar cuando la luz pasa cerca de un objeto, provocando patrones de interferencia y cambios en la intensidad luminosa. Podemos darnos cuenta que justamente este fenómeno, así en resumen, ocurre y va a ocurrir siempre
nosotros cambiamos de un medio a otro medio. Por ejemplo, puede ser esto un conector patchcore con un adaptador, ya que se cambia de medio, puede ocurrir esto. Entonces, ese es el fenómeno de Fresnel, para que puedan observar un poco más el video. Para minimizar estos efectos se utilizan pues unas técnicas muy cuidadosas de curvas suaves, ¿no? Y el uso de conectores y empalmes mecánicos adecuados. Y esto solamente hará reducir la pérdida de señal para garantizar una eficiente transmisión de datos. Solamente es eso. Porque si ocurre este fenómeno, la idea de nosotros al dar un servicio es que se reduzca lo más que se pueda. Causas y problemas de justamente la reflexión. Podemos observar interfaces en la conexión, como ya habíamos hablado, ¿no? Las interfaces como los conectores, empalmes, al usar la reflexión de las señales, ¿no? Esto puede ocurrir si no se hace una adecuada alineación. También podemos tener en los extremos de la fibra, cuando alcanzan aire y otro medio de índice de reflexión que puede experimentar, en este caso, los problemas, ¿no? La calidad del pulido, por ejemplo, de los extremos de la fibra es crucial en este caso para minimizar estas reflexiones. Los activos y pasivos, ¿no? Como los dispositivos, conectores, acopladores, splitters que pueden causar reflexiones al no estar diseñados o instalados correctamente. Las curvas en el cableado es importante, esto de las curvas justamente es muy importante porque no, de repente nosotros al comprar, por ejemplo, un cable drop, no consideramos mucho la certificación, si es A1 o A2. Entonces hay que tener mucho cuidado en este caso en las curvas muy pronunciadas, obstáculos abruptos, puede ocurrir justamente esta dispersión y desalineación de la luz. Así que estas son las causas que puede ocurrir. Atenuación, ¿no? La atenuación pues reduce la potencia de la señal en medida que va viajando a lo largo. La interferencia, ¿no? Si estas reflexiones llegan de nuevo al receptor, esto puede suponerse como una señal principal y causar dispersiones o pérdidas, en este caso, de los datos. Y esto afecta directamente en la calidad pues, de la comunicación que nosotros queremos dar. La distorsión temporal, ¿no? Que puede causar justamente las ondas reflejadas al receptor con un tiempo ligeramente diferente. Y esto pues hace y afecta mucho a la sincronización que tiene la capacidad de recuperar la información. Y los efectos fantasma o el efecto eco, ¿no? Que son fenómenos que se manifiestan como copias retardadas de la señal original y que pueden dificultar la interpretación de datos. Estos son los problemas y bueno. Aquí le voy a dar pase a mi compañero Tim, que va a hablar un poco de los impactos en los componentes que estas causas o estos problemas pueden ocurrir. Muchas gracias, Paul. Buenas noches con todos. Vamos a ver un poquito sobre el impacto en los componentes, qué es lo que ocurre una vez que usamos componentes y vemos la manifestación de la reflexión dentro de la fibra óptica, ¿no? Hay una pregunta importante que ¿es importante comprender mejor la reflexión que la atenuación? Debemos entender que la atenuación va a ser algo que va a ocurrir durante toda la fibra óptica, en todos los lugares, en todos los componentes, y la reflexión va a ocurrir en algunos puntos específicos. Esta reflexión va a traer atenuaciones, mientras que la atenuación es algo constante. Entonces, por ejemplo, la misma fibra tiene ciertas partículas pequeñas, como que son como impurezas. Ahí va a haber cierta reflexión, y esta reflexión va a generar que la potencia no llegue completo al otro lado, ¿no? Haciendo que haya una ligera atenuación. Como explicaba Paul también, si tienes dos conectores va a haber otro tipo de reflexión donde se va a retroceder más señal y va a haber otro tipo de atenuación diferente, va a ser más fuerte en las curvaturas, también va a haber otro tipo de atenuación. Entonces es importante entender que la reflexión es una forma de atenuación que va a ocurrir dentro de la fibra y que tenemos que considerar al momento de hacer los diseños, al momento de hacer el trabajo de
ver nuestro presupuesto óptico, de hacer el diseño de la red y saber cómo vamos a trabajarlo, tenemos que considerar bastante el tema de reflexión y por ende el tema de la atenuación. ¿Qué consecuencias va a tener en los conectores? Vamos a ver, por ejemplo, que hay cuatro lados dentro del impacto. Uno va a ser las pérdidas de inserción, que se puede dar por un tema de suciedad, de polvo, contaminantes en los conectores. Esto va a hacer que sea como una capa que esté en la parte frontal del conector y va a hacer que rebote, así como vimos en el ejemplo de Fresnel, que va a rebotar la señal y vamos a perder bastante información, vamos a perder potencia, ya no va a llegar la señal hasta el final y esto va a generar una baja confiabilidad, que es cuando esta falta de limpieza afecta nuestra conexión. Puede haber que se desconecte la señal, así como a veces tenemos en el caso de Wi-Fi, cuando hay algún ambiente y pasa algo en el medio ambiente, algo de humedad, puede ser algún bloque que esté poniéndose en el camino, se pierde la conexión. Lo mismo puede ocurrir en la fibra óptica con la suciedad, con las interferencias de ese tipo. En este caso, la fibra óptica no es afectada por factores externos a ella, sino los que están internos, los que están dentro de la misma red. Ese es el único enemigo que tenemos, que viene a ser precisamente la suciedad. También tenemos la degradación del rendimiento, que viene a traducirse en una menor eficiencia en la transmisión de la calidad y la velocidad de comunicación. Va a haber paquetes que se puedan perder, va a haber información que no va a llegar completa, que no va a llegar de una manera correcta, se va a ver lluviosa nuestra señal, se va a ver pixeleada. Esto es generado por un tema de estas pérdidas a través de las reflexiones. Y por último, tenemos lo que son más reflexiones, ¿no? Mientras más suciedad tenemos, mientras más reflexión tenemos en nuestra fibra, esto va a contribuir que hayan aún más reflexiones dentro de nuestra señal. Por ejemplo, si tenemos un conector sucio por un lado y tenemos otro conector sucio al otro extremo, al momento que pase la señal por uno, va a generar una reflexión. Cuando pase por el segundo, va a generar otra reflexión. Y esto puede reflejarse en el conector número uno, por así decir, y hacer lo que se mencionaba un poco antes, que son los efectos fantasmas o ecos, que cuando haces la medición, que vamos a hacer un poco más adelante todavía, se puede ver señales donde debería haber un evento o conocemos que hay un evento y se repite en una distancia ya conocida dentro de la medición. Entonces, todo esto de acá especialmente se da en los conectores, ya que un conector va a ser una unión entre dos fibras, que no va a ser una fusión va a tener una unión más directa. En cambio, unos conectores va a ser como que estás poniendo uno frente al otro, ¿no? Y eso va a hacer que los índices de reflexión, el espacio que hay en medio y todas las variables aumenten la cantidad de reflexiones que se puedan dar dentro de nuestra red. ¿Ok? Entonces, para incidir un poco más en esto, vamos a ver qué es la inspección de los componentes y cómo evitar que esta suciedad nos afecte a los conectores. Para lo de pase a Paul, para que él nos explique un poquito más al respecto. Gracias, Tim. ¿Qué tan importante es tener la limpieza de la férula de los conectores ópticos? Es una pregunta a veces que lo tomamos, porque yo escucho a muchos clientes cuando me conversan, ¿no? Justamente en nuestra oficina en Petitoires. Recuerden, nosotros no simplemente vendemos, simplemente también conversamos y te escuchamos, es lo más importante. Y ahí es donde me comentan, ¿es tan importante esta limpieza? Y a veces ahí entablamos porque no estamos nosotros directamente en ese problema. Nosotros como de repente gerentes de una empresa no estamos ahí, están los técnicos. Y a veces los técnicos, por hacerlo rápido, por no tener los instrumentos adecuados, por no hacer las buenas prácticas, no mantienen esa férula de manera limpia. O lo curioso que normalmente alguien puede hacer, agarran la férula, se les cae, que ahorita vamos a ver qué ocurre con eso cuando cae, o cuando se mancha, o cuando simplemente está a la intemperie, ya hay una suciedad. Y lo que nosotros hacemos, la clásica, agarramos y lo limpiamos en nuestra ropa, y ya está. Lo ponemos, lo probamos, y lo curioso de la vida es que todo está normal.
todo está bien. Pero eso no acarrae ahora, va a ocurrir los problemas más adelante. Y eso es la importancia que tenemos que tener nosotros en esta férula. Y yo sé que aquí en la audiencia que nos está escuchando ocurre y a veces compañeros en el área técnica a la hora de hacer estos tipos de empalme lo hacen. Es recomendable siempre tratar de hacer de manera correcta. A veces lo rápido por querer irnos a casa, no por el tiempo y todo, nos hace hacer estos tipos de limpieza de manera rápida, ¿no? Y es lo que no queremos, porque queremos aprender a hacer esta limpieza correcta. Y eso es mantener estos conectores limpios en base a los productos correctos. Los principales problemas justamente de la suciedad en estos conectores ocurren justamente con las quejas de los clientes. Se ha hecho un reporte de un 78% en los últimos 12 meses, quejas de los clientes en base a su internet fijo. De esos 78, 58 vienen de quejas de velocidad y lentitud a la hora de la navegación. Y de esos 58, 46% viene de quejas de intermitencia. Ahí están justamente los problemas que nosotros estamos hablando. La lentitud, la intermitencia, ocurren básicamente por toda esta suciedad que está ahí. No lo vemos, obviamente, no lo vemos, pero va a ocurrir no ahora, de repente ahora, o de repente mañana, o de repente en un futuro cercano. Y a nosotros siempre vamos a cuidar mucho a nuestro cliente, en este caso, ¿no? El abonado, para poder darle un buen servicio, ¿no? Y ahí es donde nosotros tomamos un poco el tiempo, ¿no? De ir a solucionar el problema cuando simplemente no era limpieza que podíamos haberlo solucionado al inicio de la instalación, ¿no? Entonces, esos son los principales problemas. Ahora, la férula, en la férula, humedad y polvo. A ver, la férula está fabricada de porcelana, ¿no? Lo cual es sensible a daños como rayones, ¿no? Y microfracturas. Por ejemplo, si yo tengo ahorita un patchcore, lo debo cuidar mucho. Y cuando digo cuidarlo es, no lo debo tirarlo, no lo debo colocarlo por donde sea, y si está en su bolsita, pues mantenerlo ahí hasta el último momento que lo voy a utilizar. A veces simplemente lo abrimos y ocurre un hecho y lo dejamos abierto y seguimos haciendo nuestro trabajo. Entonces, esa férula está hecho, como bien dice ahí, de porcelana, ¿no? Y es muy sensible a los daños, rayones y todo. Ahora, en el núcleo viaja el 80% de la luz. Es justamente la información completa la que transfiere o la que pasa por ahí. El revestimiento tiene que estar en buen estado de limpieza y conservación. Ahora, lo normal es tener este tipo de férula. Limpia, sin ningún problema. ¿Qué pasa si tenemos polvo? Tenemos esta de aquí. ¿Ok? Entonces, a veces, como había mencionado, yo sé que si pongo esta conexión, ¿no? A la ONT o a cualquier adaptador, no va a ocurrir problema. Ten en cuenta eso. No va a ocurrir mucho el problema. Igual, tú entras a navegar, internet, todo correcto. Incluso el cliente te firma tu acta de servicio y listo, ¿no? Porque está todo bien. Pero el tema de ahora, justamente, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la reflexión, ¿no? De todo lo que puede ocurrir en la señal de regreso. Y justamente eso produce esta suciedad y puede afectar justamente los equipos emisores de la luz. Y es lo que no queremos, ¿sí? Es importante mantener la férula limpia. Ahora, ¿qué pasa cuando la férula tiene humedad o grasa? Por ejemplo, ¿qué pasa si le cae agua? Si le cae agua, vamos a tener una férula como la que tenemos en la derecha. Esto es un problema muy grave porque es como tener una linterna, así, no sé si me captas la idea,
Es como tener una linterna y colocar ahí un vidrio en curva, o un espejo en curva. La señal o la luz que pasa por ese vidrio no va a ir directamente. Es lo mismo que ocurre si estuviera ahí el agua. Llega la señal y la señal se va a dispersar, pero por todos lados. Y es justamente lo que no queremos. Y es justamente el tema del día de hoy, ¿no? De la reflexión. Y eso ocurre en una férula húmeda. Pues es importante mantenerla seca. Ahora, ¿qué pasa con residuos aceitosos? Lo mismo. Ocurre muy similar, ya que el aceite también es un poco acuoso, entonces va a ocurrir lo mismo. Ahora, ¿dónde o cómo puede llegar grasa a la férula? ¿Nos estamos comiendo nuestro pollito o algo? No, no necesariamente. Recuerden que nuestro cuerpo emite una grasa, y el simplemente tocarlo, ya, ya tendrías la férula como el de la izquierda. Simplemente el tocarlo. Tú dirás, pero si le he dado un toque pequeño, casi ni se ha sentido, ya lo tienes así. Claro, tú agarras la férula, lo miras, no ves nada, porque esto está con un zoom de 400 aproximadamente. Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de tener esos contactos con la mano en la férula, ¿sí? Y lo peor es que justamente al conectarlo y unirlo, hacer la unión con un adaptador simplex, por ejemplo, ingresa uno y tú colocas una férula limpia al otro lado, ya se contagió. O sea, no solamente afectas a uno, sino afectas al limpio que está llegando ahí. Entonces, se trata de evitar. Y lo peor es que a veces nosotros probamos, ¿no? Oye, mira, así hace conexión. Lo sacas y no lo limpias y te lo llevas así y llevas a otro lado a hacer nuevamente pruebas. ¿Cuántas veces hemos hecho pruebas con el Pump Power Meter? ¿Cuántas veces hemos hecho pruebas con el Power Meter básico? ¿Te has percatado si esa férula está limpia o si el conector del Pump Power Meter está limpio? Buena pregunta, ¿no? Entonces, ahora, después de este webinar, ten mucho cuidado con esas cosas, porque tu conector puede estar limpio, pero a la hora de conectarlo al Pump Power Meter, que no le hiciste la limpieza correcta, ya lo contagiaste. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, modos de limpieza. A veces nosotros tomamos esta limpieza de una forma relajada, porque está bien. No todos tenemos de repente el factor económico para poder comprarnos un microscopio. Sería adecuado tenerla, ¿ya? Pero imagínate tener un microscopio para cada técnico, cada cuadrilla, sería una inversión muy alta, ¿no? Pero este microscopio te puede ayudar mucho a ver la calidad de la férula a la cual estás haciendo conexión. Yo recomiendo que al menos se tenga uno en modo prueba, ¿no? Lo otro sería que manejes la limpieza eh, de manera automática, o sea, teniendo los pasos, los puntos correctos y limpiarlo. Por ejemplo, tenemos nuestra botellita de alcohol isopropílico, ¿no? Le colocamos alcohol, ponemos el hisopo, que todos estos productos lo tenemos nosotros en nuestro catálogo, conectamos en el adaptador, ¿no? Lo ingresamos y en el microscopio es lo que vemos aquí. Habíamos dicho que esto era la forma húmeda que tenemos en la férula, ¿verdad? Es por eso. Vuelvo a repetir, humedecimos el hisopo y lo colocamos y a veces decimos, ya debe estar limpio. Sí, pero si no lo secamos, va a ocurrir esta parte. Obviamente también va a haber problemas aquí. Ahora, el secado debe ser con otro hisopo limpio, seco, para la redundancia. Ingresamos, lo secamos y ahí ya tendríamos la férula de manera limpia, que es lo que nosotros siempre vamos a querer en este caso para evitar justamente las reflexiones o las atenuaciones. En esta parte vamos a ver algunos test de valores de reflexión y para eso le voy a dar pase a mi compañero Tim. Gracias. Ok, entonces ya hemos visto el tema de la limpieza, ya sabemos que es importante hacerla, por qué hacerla
y eliminar el tema de las suciedades, las impurezas que están en los conectores. Ahora, ¿por qué es importante realizar una buena medición con el OTDR? El OTDR viene a ser un equipo que nos permite hacer una medición y localizar precisamente algunos eventos en la fibra óptica. Vamos a ver los empalmes, vamos a ver los conectores, las rupturas, podemos ver las macrocurvaturas y la medición de la atenuación en toda la red. Entonces, tener una buena medición del OTDR implica saber también cuál es nuestra red, qué es lo que estamos realizando, y nos evita ciertos riesgos, especialmente en el tema de reflectancia. Vamos a ver, por ejemplo, cómo se hace la medición de la reflectancia. Normalmente cuando tenemos un esquema de una red FTTH o punto a punto, vamos a encontrar que cuando hay conectores va a medirnos la atenuación que genera el conector y adicional una reflectancia. Esa reflectancia, recordemos nuevamente el ejemplo de Fresnel, va a ser una señal de luz que avanza, pasa una parte y otra parte se refleja. Entonces, esta cantidad de energía que se está reflejando es la que va a aparecer como una reflectancia en nuestros conectores. Y esta reflectancia vamos a poder medirla, es un valor negativo normalmente, y se va a ver desde un punto de vista en el que un valor, mientras más negativo, significa que es más pequeño. Por ejemplo, si tenemos un conector que tiene menos 65 dB de reflectancia, significa que tiene una menor pérdida o que está regresando menor cantidad de energía hacia su origen que uno que tenga menos 30 dB. Y entonces menos 65 va a ser un mejor valor frente a menos 30. Esto lo podemos ver muy fácilmente cuando usamos los conectores de tipo APC y los de tipo UPC. Los UPC normalmente son los azules, los APC son los verdes, y muchas veces los usamos indiscriminadamente, pero hay un motivo de ser de cada uno, ¿no? El APC tiene justo un ángulo en la parte de contacto del conector, en la férula. Entonces, esto hace que cuando haya una reflectancia no vaya directamente hacia el mismo equipo, sino que se pierda un poco en el ángulo de inclinación que tiene, haciendo que tenga una mejor reflectancia, o sea, un valor más pequeño de reflectancia, frente a uno que es tipo UPC o PC, que va a ser completamente recto y obviamente la luz que incide va a rebotar en su mayoría. Esto nos ayuda bastante en lo que son los equipos, porque si tenemos equipos de alta potencia, como por ejemplo los que son los ZFAS, que emiten potencias de 19, 20, 21, 22 dB en la salida de sus conectores, vamos a tener que es una potencia muy alta. Y si esa potencia alta tiene una reflectancia que va a retroceder la información o la luz, esto puede generar un daño en nuestro transmisor, haciendo que este conector se queme o incluso ya el transmisor se pueda dañar, haciendo que haya atenuación en nuestra salida, que haya problemas en la misma señal que está saliendo. Podemos ver que se está quemando la parte frontal, eso hay que revisarlo con microscopios y ver si se cambia el conector o se descarta. Y todo esto es debido al tema de la reflectancia únicamente. Para disminuir esto, siempre hay que verificar que los conectores estén completamente limpios y que sean del tipo correcto, ¿no? En caso de los ZFAS, por eso tenemos en la entrada de los ZFAS, si lo recuerdan, los que ya han podido utilizar estos equipos, normalmente las entradas son de tipo UPC y las salidas son de tipo APC. Entonces, a partir de ahí tenemos que empezar a trabajar con todos los conectores en el tipo APC a lo largo de la red. En caso que no tengamos esta señal de KTB que se va a insertar, podemos trabajar con tipo UPC, pero como sabemos en la red FTTH, lo ideal es mantener todo de un modo homogéneo para cuando, si no tenemos la señal de KTB al inicio, luego la implementemos, no tengamos que cambiar absolutamente nada en la red y nos mantengamos con infraestructura que tenemos, ¿no? Entonces, adicional a esto, dentro del OTR existe un coeficiente que se llama el coeficiente de retrodispersión, o también conocido como coeficiente de retrodispersión Rayleigh, que es lo que mencionamos al inicio. Este coeficiente nos va a ayudar a determinar cuál es el índice de reflectancia que va a tener nuestro cable, nuestra fibra óptica. Entonces, el OTR tiene que tener esta información y si no, va a utilizar un valor
por defecto, por así decir, que son los que están en la tabla inferior. Ahí podemos ver ciertos coeficientes de retrodispersión según el tipo de fibra, según la longitud de onda en la que se trabaja. Va a ser variable esto de aquí. Esto lo podemos encontrar también en las especificaciones técnicas de nuestro cable o de nuestra fibra, mejor dicho. Y normalmente, según los estándares que se trabajan, vienen a ser siempre los mismos. Entonces, el OTDR lo que va a hacer es una serie de mediciones de pulsos cuando haga la emisión de la luz, y cuando emite la luz va a esperar todas las reflectancias que se generan, todas las reflexiones que se van a generar a lo largo de toda la red, y una vez que recibe cada una de esas reflexiones va a poder medirlas, hace los cálculos internos y nos va a mostrar una gráfica, ¿no? Una gráfica que va a ir entre la distancia y el nivel de potencia que vamos a trabajar, teniendo por partida lo que es el conector de entrada y luego todos los eventos que conllevan a la red que estamos trabajando, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un ejemplo con casi todos los eventos posibles. Está el conector de entrada al inicio, luego tenemos un conector que va a generar un pulso hacia arriba y hacia abajo. Este pulso hacia arriba y hacia abajo justamente nos muestra rápidamente lo que es la reflectancia, ¿no? La señal que va a medir es una señal que está en caída por la atenuación propia intrínseca del cable. Entonces va a ir siempre de bajada esta señal, pero cuando veo un conector hay una reflectancia, hay una potencia que está regresando. Entonces, al regresar esta potencia, hay como una subida y va a haber una bajada. La bajada es mayor porque hay una atenuación al momento de usar un conector, pero ese pico superior va a ser la reflectancia que podemos encontrar. Mientras más chico sea esa reflectancia, vamos a tener menos señal que está retrocediendo y un mejor conector, ¿no? Todo eso se puede ver en el tema de pulido y en el tema de limpieza. Luego de esto tenemos un punto de fusión, y en una fusión, como les mencionaba anteriormente, ya no es dos fibras que están juntas, sino es una fibra que se ha amalgamado con otra, están unidas por un tema de fusión, por un proceso donde el vidrio se ha derretido y se ha hecho uno, el uno con el otro. Entonces hay una atenuación únicamente en ese caso, ya que de todos modos queda una pequeña fisura ahí en el medio, que es mínima, pero esto va a generar una atenuación y no genera una reflectancia alta o casi nula en realidad. Es muy pequeña la reflectancia que se genera al punto que solamente vemos la caída de la potencia. Es por esto que en algunos casos, cuando tienes redes muy grandes y tienes un presupuesto óptico muy ajustado, especialmente cuando son redes punto a punto, conviene mucho más utilizar fusiones que utilizar conectores, y en campo se utilizan comúnmente lo que son los empalmes mecánicos, que vienen a ser unos empalmes ya sea de la fibra misma o con conectores, y se hace para reparar fibras, pero esta reparación cuando son redes de punto a punto especialmente, no debería realizarse con empalmes mecánicos, sino con empalmes por fusión. Un empalme mecánico te puede servir para reparar una rotura, una fusión de la fibra, pero debe durar un cierto tiempo hasta que puedas hacer la fusión correctamente, ¿no? Porque se entiende que llevar una fusionadora hasta cierto punto puede ser problemático, puede ser difícil, puede ser complicado, y un empalme mecánico que es simplemente un dispositivo que parece un manguito termocontraíble o una bandeja pequeña, es mucho más fácil de trabajar, pero este es un tema de emergencia y temporal únicamente. Por ello se recomienda mucho más el tema de la fusión para evitar esa reflectancia y que siga perdiéndose más información. Luego tenemos otro conector, que en este caso podríamos hacer la semejanza con lo que era el evento fantasma. Cuando tenemos un evento fantasma vamos a encontrar algo similar a esto, ¿no? Dos eventos muy cerca que tienen una distancia idéntica, ¿no? Es como que tú hubieras llegado hasta el primer conector, rebotó la señal, volvió a rebotar, llega al otro conector nuevamente, rebota. Entonces el OTDR solamente envía pulsos y recibe información. El OTDR no va a procesar tanta data, simplemente hace cálculos según la información que va recibiendo. Y si recibe dos veces la misma señal, que está en dos tiempos distintos, medir como que fueran dos eventos independientes. Entonces podríamos tener dos conectores en dos puntos, y ahí viene el siguiente punto que vamos a mencionar ya al final como una recomendación, que es el tema de conocer bastante la red. Cuando conoces la red y sabes que tienes un conector en un punto y en otro lado no tienes un conector,
puedes detectar fácilmente lo que son los eventos fantasmas y estar al tanto y alerta sobre ellos, ¿no? Para ver cómo corregir esa medición usando bobinas de lanzamiento, usando pulsos adecuados, quizás utilizando también los tiempos adecuados de medición que pueden ayudarnos a corregir este problema y especialmente el tema de limpiezas. Luego tenemos otro punto de fusión más adelante, una dobladura, que viene a ser una macrocurvatura, o cuando el cable se ha doblado. Como mencionaba Paula al inicio, a veces no estamos conscientes del tipo de cable que estamos usando, que puede ser G657A1, G657A2. En el caso del G652 va a tener un radio de curvatura más pequeño, entonces las dobladuras o las curvaturas no se van a notar tanto, va a tener menor pérdida que uno que si tuviera un cable G652D o G657A1. Y de este modo se va a poder ver una diferencia entre estos dos eh, tipos de cable, ¿no? Por último está una fisura que puede ser una rotura que va a generar un ruido al final, o cuando ya llegamos al extremo de la fibra, que sí o sí vamos a tener un pico enorme, ya que el extremo de la fibra va a estar completamente abierto y va a generar que rebote toda la señal, va a generar un pico y va a generar un ruido final que es simplemente el exterior de la fibra, por así decir, eh, que se va a mostrar según lo que lo interpreta el OTDR, ¿no? Entonces, el OTDR lo que va a hacer, nuevamente, envía pulsos de luz, los va a recibir según la reflexión que va a tener cada evento, cada circunstancia que va a tener en el camino, desde la atenuación de la fibra misma a eventos como conectores, fusiones, curvaturas, etcétera. Y una vez que termina de recibir esa información, la va a mostrar en un gráfico o va a interpretar esa señal en un gráfico que nosotros tenemos que volver a interpretar para tener una medición correcta, ¿no? Para saber qué es lo que nos está queriendo decir el OTR y que no tengamos el problema de ver una medición y no saber qué hacer al respecto, no saber por qué están estos valores, por qué tengo dos conectores si no hay un conector aquí, o por qué tenemos una fusión, pero en vez de que salga una atenuación me sale una ganancia. Todo eso nos ayuda a conocer cómo funciona el OTR para este caso, ¿no? Entonces vamos a ver lo que son las recomendaciones finales y le pido a mi compañero Paul que también me apoye en esto para poder ver la última parte y dar por cerrado también este webinar. Claro, Tim. Bueno, algunos consejos a toda nuestra audiencia que está ahorita conectada. Yo siempre voy a ir a la limpieza. La limpieza es algo que lo tomamos tan ligeramente que no lo consideramos tan primordial, como lo mencioné. La rapidez, la premura, a veces no lo hacemos tan importante, pero recomiendo y recomendamos nosotros aquí en Multiplay que es lo primero que deben tener mucho cuidado y bueno, y deben cuidar eso, pues, que esté limpio siempre. Ahora, el conector, no porque esté con su tapita en su bolsa, te está diciendo que está limpio. Se puede considerarlo, pero no necesariamente, porque no sabemos si en la fabricación, ¿no? Eh, lo hicieron con ese cuidado, ¿no? Entonces hay que siempre tener a la mano el one click, que siempre aquí en Multiplay tenemos un consejo, una frase, ¿no? Que dice, one click, tu mejor amigo, ¿ya? El one click, el hisopo, que nos va a ayudar mucho para los adaptadores simplex. También tenemos los paños limpiadores, a veces como mencioné, agarramos la férula y lo limpiamos en la ropa con cualquier material, cuando eso está muy mal. Inténtenlo, si tienen un microscopio, inténtenlo, miren. Pongan una suciedad, límpienla con su ropa y vuelvan a conectarlo al microscopio y van a ver que ni siquiera se limpió nada. Entonces, tengan mucho cuidado con eso, ¿sí? El hisopo, los paños limpiadores, el one click, la botellita isopropílico, todos esos productos que les estoy mencionando, nosotros lo tenemos aquí en Multiplay, así que no te pierdas en ninguno de esos. Pregunta siempre por las ofertas que tenemos en esos accesorios, ¿sí? La limpieza, ya ese es uno de los consejos. El contacto, o sea, las terminaciones mal pulidas, los conectores mal acoplados, también es algo que va a alterar o va a incrementar la reflectancia, ¿no? Y todo este tema que estamos hablando tienen que justamente evitar eso, ¿no? Que estén mal pulidos y que estén mal acoplados. Así que
cuidemos eso. La fabricación en las grietas de la fibra, los extremos de la fibra, las impurezas que pueden ocurrir, el polvo, todo eso también va a incrementarse. Evitemos eso en lo más que podamos. Las curvaturas, a veces uno eh, como para finalizar el servicio, le decimos al cliente, al abonado, ¿no? ¿Dónde quieres que vaya tu ONT? Es la primera pregunta que hace un técnico, ¿no? El cliente te dice, yo lo quiero acá. Pero, pero nosotros, cuando sabemos el lugar, tenemos que ver cuántas curvaturas va a tener, y si nosotros sabemos en el fondo que es incorrecto ese lugar, es importante decirle al abonado, oye, no puede ir ahí la ONT porque veo muchas curvas, veo una viga, veo una curvatura muy pronunciada y eso va a afectarte. Yo te lo puedo poner, pero te va a afectar en un futuro y como servicio no queremos brindarte eso. Aprendan mucho a hablar con el abonado, conversen, sean amigos de ellos, porque si tú le dices una información correcta, créeme que no se te va a ir. Es una información que nosotros también brindamos. Aquí, con todos los que nos visitan a nuestra oficina, nosotros brindamos siempre una respuesta sincera, una respuesta correcta, una respuesta amiga, y es lo primero que nosotros buscamos en ti, esa confianza. Preguntas todo lo que puedas en nuestra oficina y nosotros siempre vas a tener una respuesta de parte de nosotros. Así que así somos Multiplay. Tim, los dos últimos consejos para ti. Dale. Los otros consejos son tema de verificación, como les mencionaba, usar un OTR para verificar la red es algo que no estamos muy acostumbrados a realizar realmente. Muchos clientes le instalan su red y lo dejan tal cual. Cuando trabajan para otra empresa grande, como por ejemplo Telefónica, ellos les exigen por un tema de contratos y por un tema de responsabilidad, porque son muchas manos las que se meten, y se entiende que eso es una forma de entregar tu trabajo y saber que tu trabajo ha sido bien implementado. Pero cuando es algo nuestro, a veces, o es una red propia, pensamos, bueno, yo lo estoy instalando, está bien. Y con mayor razón, si es una red propia, deberíamos hacer la verificación para brindar un buen servicio a nuestros clientes, ¿no? De este modo, podemos ver que los eventos tienen los valores correctos y las atenuaciones de la fibra son las correctas, ¿no? Quizás haciendo la medición con el OTR encontramos un conector que en lugar de tener 0,75 de pérdida, tiene 2 dB de pérdida, ¿no? Que es obviamente una suciedad. O que tiene una reflectancia muy alta. Quizás por ahí algún técnico se confundió y mezcló un APC con un UPC. Todo eso se va a ver al momento de hacer una medición con un OTDR. Y las macrocurvaturas, que a veces no se detectan visualmente, se van a detectar rápidamente con un OTDR, ya que hace una comparación entre las señales y te va a mostrar en qué punto hay unas curvas, y de ese modo puedes llegar al punto exacto y de repente está un poco más ajustado a lo debido, se puede corregir para tener un mejor servicio, ¿no? Y ahora sí, el tema que le decía hace un momento, el tema de planos o conocer toda la red de inicio hasta el final. Si tienes toda tu red en planos correctamente actualizado, vas a poder hacer un seguimiento y verificar todos los eventos. Esto va a significar que no te van a agarrar de sorpresa algunos eventos. No vas a encontrar un empalme que está en un sitio y cuando tú ves tu plano vas a encontrar, acá no hay ningún empalme. Y te das con la sorpresa que sí hubo una rotura en ese momento y se ha hecho un empalme. Tenemos que actualizar los planos y tenerlos listos, cosa que cuando hacemos las mediciones con el OTR, comparamos con estos planos y verificamos que todos los eventos están correctamente en su sitio, que están ya mapeados, que ya sabemos dónde se encuentran, y en futuras ocasiones, cuando se hagan nuevas mediciones, ya sabemos que está todo correcto, ¿no? Y no va a agarrarnos un evento fantasma de sorpresa, y vamos a después preocuparnos por qué es lo que está ocurriendo ahí. Esos serían los consejos que podemos darles. Esperamos que les sea de bastante utilidad, que lo puedan revisar, que puedan informarse al respecto, y si tienen alguna pregunta nos puedan hacer también, tanto aquí en el chat, porque estamos también viendo el chat sus comentarios, sus saludos, y también les invitamos a que vengan a nuestras oficinas, a que se contacte con nuestros comerciales para que también ellos los puedan asesorar con cualquier cosa que necesiten, ¿no? Ellos también tienen el conocimiento para poder orientarlos y poder darles una mano al momento de desarrollar sus proyectos. La idea es trabajar en conjunto para que podamos crecer
los dos, no solamente hacer ventas, sino hacer un negocio que es relacionar a dos empresas para un crecimiento, ¿no? Entonces, le dejamos estos consejos, le dejamos esta información para que lo puedan revisar y agradecerles por participar en este webinar. Desearle un feliz aniversario a Multiplay, que ya tenemos ahora 16 años, más de 16 años conectando a las personas a través de la fibra óptica. Agradecerles por su participación. No sé si tienes algunas palabras más, Paul. Sí, los invitamos a nuestras oficinas, es lo más importante, es lo que nosotros le podemos decir en este momento, ¿no? A veces tenemos tantas preguntas que a veces es un poco difícil responderlas por aquí, por simplemente el hecho de, oye, tengo una pregunta tan larga que se me hace un poco engorroso preguntarte, pero a veces conversar, ¿no? Dialogar es la mejor forma de poder explicarte también de manera correcta. Entonces, te invitamos a nuestras oficinas, tenemos también nuestros números en nuestras páginas, en nuestras redes, tenemos también nuestro canal de TikTok, ya que estamos aquí, nuestro canal de TikTok, donde mostramos más fotos de manera interna de los productos que nosotros manejamos. A veces los clientes por ahí nos pueden consultar algo adicional por ahí también tenemos esa respuesta, ¿no? Muy aparte de nuestra oficina, también lo invitamos a que estén con nosotros, al menos para estrecharnos la mano y conocernos, porque a veces mucho conversamos por teléfono, por WhatsApp, y no nos conocemos directamente, ¿no? Y un evento como el ISP es el mejor lugar para estrechar la mano, conocernos, ¿no? Conversar un poco, escuchar tus necesidades, tus requerimientos, de repente a corto plazo, a largo plazo, todos esos puntos se hacen mejor de manera presencial, y qué mejor en el ISP, que vamos a estar presentes en el stand número 31 este 22 y 23 de febrero. Anota en tu agenda, no te olvides, stand 31, Multiplay Telecomunicaciones. Sí, Stephanie, no sé si tienes algunas palabras más para finalizar. Sí, muchas gracias, Paul, muchas gracias, Tim, por la capacitación, por este webinar. Ha sido, creo, de mucho aprendizaje, y muchas gracias por todos los conocimientos que han compartido con nosotros. Y gracias nuevamente a todos ustedes, nuestros clientes, nuestros amigos, por unirse a este webinar, por celebrar con nosotros estos 16 años acompañándolos. Muchas gracias a todos y esperamos que hayan disfrutado este webinar. Igual la grabación la vamos a publicar en las redes sociales, la vamos a subir en nuestro canal de YouTube en caso de que quieran volver a ver la grabación. Muchas gracias a todos y que tengan una linda noche. Gracias a todos. Un saludo ahí a César, a Daniel, Walter, Cevitas, Johnny, Flor, Lucío, Carlos Albarracín, Johnny Yanayaco, que han estado comentando también. Gracias por sus comentarios, por su apoyo. Y bueno, como dice Paul, como dice Stephanie, nos vemos más adelante en el ISP y en otra ocasión. Muchas gracias. Saludos con todos. Saludos con todos. Chao, Gracias. nos vemos.